Doctor, ¿cómo le va? Estimadísimo Horacio, gustazo saludarte. Un gusto enorme y un honor que nuevamente nos acompañe en este espacio y hacía mucho tiempo que teníamos adeudado volver a conversar con usted, así que Sí, más que agradecido por la oportunidad. un gusto, Horacio. Che, tú te ame que somos jóvenes. Tengo más experiencia que vos, pero somos jóvenes. No, no, pero realmente para nosotros es un gusto y es casi providencial que hoy volvamos a conectarnos y vamos a dar introducción al diálogo porque lo que interesa es lo que usted nos pueda transmitir, agradeciendo enormemente su gentileza y su humildad de acercarse a este humilde espacio. Porque en efecto, y quería conversar con usted algunas cuestiones de políticas públicas, viendo su trabajo en política, pero también su trabajo intelectual. Y dije, vamos a tratar de abordar temas que sean distintos a lo que abordamos la primera vez. Todos recordarán que el primer contacto que tenemos fue para hablar desde la bioética, hablar en efecto de la moral, vinculada a la cuestión pro vida. Hoy dije, no, vamos a conversar algo distinto. Por eso yo puse ética en la política como justamente hilo conductor, y no se da, o al menos se da justo providencialmente, que hoy día nuevamente sale a la luz en distintos portales que vuelve a ser el tema de las políticas pro aborto un eje central, ya no solamente para Mm. el feminismo, sino para el gobierno de turno que ha coqueteado con cuantas ideas progresistas han polulado. Así que bueno, casi providencial que usted como referente pro vida esté hoy nuevamente con nosotros, y quizás sería un tema disparador preguntarle que usted nos pueda desarrollar una respuesta tan común, o más que todo una pregunta, me disculpo, una pregunta tan común que se nos hace a los pro vida, que es decir, ustedes solo se preocupan por la cuestión de la vida, que hay temas más importantes como salvar la república, cuidar la economía. Es como que pareciera ser que nos subestiman pensando que solamente podemos hablar de un solo tema, y nuevamente se demuestra que para el gobierno es un tema central. Pareciera ser que por alguna intención los que dicen ser opositores también les conviene que los pro vida guarden silencio. ¿Cuál es su lectura al respecto sobre este fenómeno? No, en realidad, todos los temas que son vinculantes a la ética, al bien pensar, al bien vivir, al bien común, son temas que no tendrían que estar divorciados de la política. Es decir, el gran punto es cuando la gran crisis en los países viene cuando la ética y la política se divorcian. Desde tiempos antiguos, desde tiempos milenarios, los que empiezan a hablar de política y ética en realidad son los griegos. Y era inconcebible pensar eh, la política separada de la ética. Claro, cuando uno tiene un país donde ya hace décadas viene divorciada la ética de la política, pues entonces la consecuencia puede ser vinculante en cualquier tema. Es decir, hoy posteaba, el país está en ruinas, hay un caos total. Éticamente nos tiene que doler como argentinos tener el 51% de pobres, 5 millones de nuevos desocupados. Bueno, Córdoba literalmente quemada, incendiada, tenemos un país incendiado. Esto nos tiene que doler, movilizar. Y frente a tamaña crisis, se insiste nuevamente con temas y con una agenda paralela. Ese es el gran problema del gobierno, ¿no? Es decir, en vez de montar una agenda para solucionar los problemas de los argentinos, tiene una agenda paralela, absolutamente extemporánea, que responde, por supuesto, y todos lo saben, a patrones, condiciones y requerimientos internacionales, pero que en realidad en este tiempo plantear nuevamente en el escenario legislativo el tema del aborto es un misil fuerte para el tiempo en que se está viviendo, ¿no? Así que hoy tenemos un divorcio pleno, Horacio, de lo que es hacer política y hablar de ética. Hablar de ética hasta parece payasesco, parece utópico, parece desubicado totalmente, pero creemos que es la base de los males de Argentina, ¿sí? Creemos que todos los problemas vinculantes con la economía y los aspectos sociales, de los cuales la defensa de la vida es uno de ellos, que tiene que ver con lo sanitario, que tiene que ver con todo lo demás, tiene su origen en esta gran crisis de moral, en esta gran ausencia de ética que tenemos
los argentinos y fundamentalmente que ostenta la clase dirigente. Impecable análisis. En esto yo quisiera hacer un paréntesis antes de pasar a la siguiente pregunta, poder desarrollar con usted, que este mal que de repente parece haber aflorado en ciertos tiempos de la posmodernidad, en realidad el germen ya se venía gestando con Maquiavelo. De hecho, Maquiavelo es en ciencias políticas el gran artífice que es quien intenta demostrar en sus cartas que en efecto se podía separar lo que era el poder político de la ética. Y es casi la precuela de lo que luego veremos como el utilitarismo, es decir, bueno, con tal de salvar la economía, sacrifiquemos la cuestión provida, y con tal de salvar a la república, sacrifiquemos los valores, porque lo que importa es vivir un poco mejor. Y en efecto es el discurso que tienen desde el feminismo especista hasta el mayor de los progresismos cientificistas del siglo XXI. Por eso es que me parece que es interesante poder dialogar con usted, doctor, en este sentido, porque hay que poner luz sobre estas sombras. No es lo Sí, mismo. Porque por la gente supuesto. piensa que acá con tal de... Sí, sí. No, termina, te escucho, Horacio, te escucho. No, yo decía que en efecto no es lo mismo, o sea, no podemos caer bajo esas lógicas de creer que con tal de estar un poco mejor nosotros vamos a sacrificar a terceros, porque aún así no es que a la postre vamos a estar en efecto mejor. Y me remito a las consecuencias de que bajo estas ideas progresistas la sociedad cae en total decadencia. Era el único partido que quería hacer sobre este sentido. No, es tal cual. A ver, a mí me gusta mucho cualquier disciplina que uno estudie en el aspecto social, político, lo que fuere, filosófico, que es mi campo quizás más, más cercano. eh, Uno arranca cualquier materia yendo siempre a los griegos, porque es el pilar, el pensamiento, la vivencia de la civilización de Occidente. Está allí, mucho de eso se origina en tratados muy antiguos de toda esa cultura helénica que es parte de nuestro folclore occidental y cristiano, como le llamamos, ¿no? Es decir, el año pasado nosotros, digo nosotros, aún desde el Frente Nos, creo que fue el único espacio en campaña que hablaba de valores, que hablaba de volver al ABC, al eje troncal de los valores que se van a traducir legalmente, ese naturalismo donde están esas leyes que están formuladas apuntando al bien común, a los derechos humanos, a los derechos donde la mayoría de los países son derechos constitucionales. Entonces, nosotros partimos el año pasado de esa declaración, que el principal problema de Argentina es una crisis moral, tenemos un gran problema de moralidad. Cuando te hablaba y me remontaba un poco hacia atrás, es interesante, muy interesante. Vos le pusiste el título, se lo pusiste vos y ahí me linké fácil, cómodo, porque digamos, es muy acertado y pertinente al tiempo que vivimos, poder vincular la ética con la política. Parece una conversación de lo más, este, eh, digamos, eh, trillada, hablar hoy precisamente de ética, pero era inconcebible para Aristóteles, uno de los tratados más conocidos, la ética a Nicómaco, la ética, ese libro clásico donde estipula la conducta humana, cómo debiera ser la conducta humana en la sociedad, ¿no? En una sociedad que apunta a ese bien común, ¿no? Entonces, Aristóteles enseñaba cómo tenía que comportarse aquel que aspira a un cargo público. Esto ni siquiera está en agenda, no te digo a nivel nacional, esto ni siquiera lo piensan los partidos políticos, ¿no? Entonces, él decía que primero cualquiera que aspirara, cualquier candidato que aspirara a hacer política, tenía que pasar por el filtro de la ética. Tenía que tener ese saber, ese conocimiento que lo llevara a la buena acción, conocer las distintas buenas costumbres y demás. Acá, por el contrario, tenemos un presidente que no cree en la meritocracia. Tenemos un presidente que no le importa nada que haya un político formado. Es más, tenemos un montón de políticos muy memeables y son memeables precisamente por el nivel de ignorancia astronómica que ostentan. Y acá tenés un sistema político de listas sábanas, donde quizás adelante hay una figura más mediática,
con nombres y apellidos que la gente termina votando, donde no hay antecedentes para la función pública, donde hay una lista con políticos sin estudios, sin ética, sin valores y con prontuario. Entonces, hubo un intento en una de las provincias hace poco de votar una ley de ficha limpia, de que haya candidatos o precandidatos que, a ver, no te digo que tengan saber, conocimiento, no, por lo menos que no tengan prontuario, es decir, por lo menos que no tengan causas, condenas. Bueno, la ética siempre, históricamente, es parte de la política, deben ir juntas, y cuando se divorcian, hay graves consecuencias. Perdona el monólogo, no, nada, simplemente quería, me pareció de lo más interesante, Horacio, vincular esto, porque creo que el origen de todos los males que hoy tenemos pasan un poco por ahí. Coincido plenamente, y de hecho esa es una de las grandes riquezas que tiene Santo Tomás de Aquino entre tantos pensadores, y cada uno va a defender su, digamos, en cierta medida aquello que mejor conoce, y una cuestión de lógica, digamos, que es cuando logró endilgar y amalgamar las nociones en forma, primera vez en la historia al menos para algunos, lo que era el orden en cuanto a la corrección, en cuanto a lo que estaba moralmente bien, con lo que es la utilidad. Y lograr combinar estos dos fenómenos sin caer, digamos, en una deontología pura y abstracta desarraigada a la humanidad y sin caer en el utilitarismo que luego se vio del siglo XX en adelante, pero ya se venía gestando del siglo XVIII, es la riqueza que tiene la tradición occidental. Bien que uno puede defender lo que es moralmente válido sin perder la esencia de lo que es ético y viendo cómo se proyecta en la sociedad. Esa es la gran riqueza de la filosofía occidental. Y en este punto yo escribo lo que usted bien plantea, porque pensemos que en este preciso momento, hay en este momento en Argentina miles, pero pensemos casos puntuales. Hay un padre de familia en Jujuy que no le puede comprar la mejor leche de calidad a su hijo por la presión tributaria que tiene el campo, por la presión tributaria que tiene el almacenero que le provee estos insumos, este material, para financiar políticos de la calaña, como Ameri, que hizo en una Cámara Legislativa lo que le hace la casta política todos los días al pueblo argentino, o gente como Lipovetsky. Porque yo le escucho a Lipovetsky con los ojos cerrados y yo no sé si me está hablando alguien de Juntos por el Cambio, un kirchnerista o un militante del MST. Sí. O sea, cuidado que yo agarro algunos referentes de la juventud del PRO porque me dicen, es muy fácil pegarle al kirchnerismo. Sí, fantástico, estamos de acuerdo. Pero ¿no creen que lo que está en el frente como vereda opositora son la salvación? Muy por el contrario, en todo caso se bañarán más seguido, lo cual es un logro en este país. Pero eso no implica que sea una alternativa moralmente válida. No se olviden que Finocchiaro fue el que financió y expuso justamente con Pedro acá en la Fundación Huésped al frente de la agenda educativa en Argentina. Y no se olviden tampoco que Cristina ya en su momento, en la famosa década ganada, ya había tenido una apertura enorme a ciertas oligarquías financieras para que empiecen a justamente desterrar lo que es la soberanía nacional. ¿O ustedes creen que es un invento de los últimos 2 años lo que está sucediendo en Neuquén con las bases chinas? Acá yo le quisiera preguntar a usted, supongamos que eventualmente el día de mañana lo tenemos a usted en la Cámara Legislativa. ¿Cuáles serían las principales propuestas que usted giraría en torno a la Argentina para rescatar la ética de este país que está tan vapuleada? ¿Cómo empezaría sus proyectos y su labor legislativa paulatinamente? Acá hay la verdad es que cuando uno ve uno tiene, antes de empezar a tratar a un paciente, antes de empezar el tratamiento de un paciente, la verdad es que lo que necesitamos es hacer un buen diagnóstico. Y creo que uno de los grandes problemas que hay en Argentina es que ni siquiera, no solo el gobierno, ni los grandes partidos tienen un diagnóstico certero de la condición en la que está Argentina. Podemos ver algunos síntomas, podemos tener en cuenta algunos. Te digo esto porque ahora quiero responderte la pregunta. Es decir, hay tanto por cambiar. No es cuestión de hacer un ajuste, poner un parche, no es cuestión. A veces el liberalismo ve la solución del problema argentino en términos meramente económicos y cree que ajustando un par de cositas acá, haciendo algún ajuste que otro por allá,
tomando en lo micro pequeños ajustes, algunas medidas en lo micro, va a solucionar el problema en lo macro. Y la verdad que hay parches financieros que se pueden hacer en lo micro, de hecho lo está haciendo este gobierno, lo hizo el anterior, un socialismo un poquito más amarillo, un socialismo un poquito más rojo, con una redistribución pero la verdad es que el tema de Argentina tiene no solo una gran crisis económica, basada, y esa es mi hipótesis, en una gran crisis ética, en una gran crisis moral. Y esa crisis económica, vos me hablas de qué proyecto yo puedo plantear desde lo legislativo. Esa gran crisis que uno ve no se puede solucionar con pequeños ajustes en lo micro, ¿no? Cuando vos tenés un gran problema en tu casa, una gran, qué sé yo, filtración, no es cuestión un poquito de emparchar un poco y tapar la pared con el cuadro, porque el agua va a seguir colándose, ¿no? Y acá el gran tema que tenemos es un tema estructural, hay que hacer una gran reforma desde lo legislativo, acompañar una gestión de gobierno, hay que hacer una gran reforma, no solo no solo en el plano económico, una gran reforma tributaria, una gran reforma laboral, una gran reforma también en la justicia, que es necesaria hacer, pero no en términos de lo que se plantea para garantizar precisamente la impunidad de una generación de políticos corruptos. Al contrario, hay que hacer reforma educativa, hay que hacer un nuevo pacto social, Horacio. Tenemos que ponernos de acuerdo. Es como que, mirá, los que tenemos un poco más de años, que son jóvenes con experiencia, ¿no? Y yo estoy quizás en el medio y hay gente mayor que tiene más, se sigue repitiendo en forma cíclica la misma historia de los argentinos. Aparte del problema moral que tenemos un gran problema de memoria. Me estaban pasando en esta semana, a raíz de la devaluación del dólar, la devaluación del peso, digo, el aumento del dólar, videos de Tato Bores, videos de Pepitito de Marrone, vos decís, la letra de Cambalache, parece que Discépolo la escribió ayer, ¿sí? Hoy resulta que es lo mismo, dice, es todo lo mismo, vale todo. Ser derecho, ser traidor, todo es igual, nada es mejor. No hay aplazos, no hay meritocracia, los inmorales nos han igualado, dice, ¿no? Entonces vos decís, todo requiere una reforma, todo requiere un gran cambio, que empiezan con leyes. Hay que volver leyes para atrás, hay que quitar leyes que no hacen al bien común. En Argentina no hay memoria, entonces, frente a ese contexto difícil, uno dice, yo escucho a los economistas, que no es mi materia, pero los economistas piensan en medidas que puedan generar confianza. ¿Qué vas a tomar medidas que generen confianza cuando en realidad tenés un sustrato social sin valores absolutamente previsibles? Se vuelven a repetir los vicios, y estoy hablando también de vicios en términos aristotélicos. Vos me citabas a Santo Tomás, tu tradición de la que venís, católica, es aristotélico-tomista, es decir, y se basa, entonces, cuando la ética se separa de la política, caes en los vicios de los políticos. Es decir, si las virtudes es la defensa de la libertad, la justicia, la verdad, decirle a la gente, hablar con verdad, los vicios es todo lo contrario. Entonces, el gran problema creo que hay un gran tema de diagnóstico. Me parece que el gobierno no está viendo lo que ve y está sancionando leyes en función de una agenda paralela y no en función de resolverle los problemas a los argentinos. Y desde la función legislativa lo que queremos es empezar a buscar respuestas a los problemas de los argentinos que desde hace décadas, en la alternancia de ese swingerismo partidario que vos estabas mencionando, donde todos se van con todos y donde ya los partidos están carentes, no solo de ideología, de base partidaria, de propuestas concretas, de proyecto de país, porque la función no es ni siquiera ideológica, la función no pasa por alinear, no tienen plan de gobierno,
no les importan los problemas de la gente, y el extremo del vicio en el político sin ética es precisamente enriquecerse a sí mismo en detrimento del deterioro del país, ¿no? Entonces, ¿qué proyecto, un paquete de proyectos que empiecen a generar un gran cambio profundo, porque acá no hay microcirugía, acá hay que muchas cosas cortarlas con serrucho. Hay mucho cambio que hacer, hay mucho, mucho por cambiar. ¿Por qué? Porque haciendo un ajustito así, un ajustito allá, que ponga un cierto parche, va a ser más de lo mismo como lo han demostrado las grandes fuerzas que hasta ahora en alternancia han liderado la Argentina y en realidad este, eh, hoy no tenemos oposición, no hay oposición, porque es todo mal de lo mismo, se parte ya de un mal diagnóstico y si no hay un buen diagnóstico no va a haber un tratamiento y mucho menos va a haber una respuesta concreta, ¿no? Escribo plenamente. En este sentido, recuerdo que esto no me acuerdo si lo habremos hecho público, no, no recuerdo, sinceramente, tendré que revisar los videos, los últimos que he subido. Pero en una llamada, sí sé que la idea la saqué de una llamada que tuve con Gómez Centurión, cuando él me explicaba que justamente él apuesta a un proceso virtuoso. Yo en el momento no quise interrumpirlo, luego me puse a pensar qué es lo que era el proceso virtuoso y le empecé a buscar la vuelta. Y la verdad era, estaba ahí en la misma incógnita, digamos, ¿qué era un proceso virtuoso? Nosotros pensamos que si vamos a hablar de la ética en la política, no es un tema menor, porque es afrontar un gran problema que ya tenemos todos los que vivimos dentro de la posmodernidad y que de alguna manera intentamos también convivir con nuestra propia fe e intentamos convivir con nuestros propios valores en un mundo sumergido en la nada misma. No vamos a hacer una exposición a lo que es la posmodernidad porque ya tengo hecho más o menos como 3.000 horas de grabación al respecto, pero sí quiero tocar ese punto. Cuando Gómez Centurión, y tomo el ejemplo de él porque voy a tomar el ejemplo de algún otro, pero es quizás con el que más cercanía puedo tener como referente político, hay procesos que son ocasionales. Y yo entiendo a la gente que se deja encandilar por un proceso ocasional. Pensemos en Córdoba en el 2001. El 2001 era la premisa el que se vayan todos y en realidad fue que vengan todos. Porque lo que hizo fue que aparezca Luis Juez con el que se vayan todos, incrementó la planta política de la municipalidad a tal punto que hoy por hoy los cordobeses tenemos que tener una tasa municipal de las más altas que hay en el país, en un presupuesto anual de la municipalidad del 82% se va a subvencionar los sueldos de estos empleados que puso Luis Juez. Y tengamos en cuenta que pasó por cuanto color político pudo haber pasado y por cuanta función política pudo haber pasado, desde embajador hasta diputado hasta senador, o sea, no dejó ningún cargo afuera. O sea que el que se vayan todos fue que vengan todos y que vengan para siempre. Y que vengan para siempre. Porque de pasar a votar en contra de una determinada ley, como podría ser el matrimonio igualitario, terminar favoreciendo leyes que para nosotros son impensadas. Por eso creo en los procesos virtuosos, porque los procesos ocasionales pareciera ser que son en salvavidas, y lo único que hacen es ponerle un simple parche a un barco que se está hundiendo. Y yo eso sí lo quiero afrontar con usted, porque así le quiero preguntar, alejándonos ya un poco más de lo que es la ética en la política, o quizás alejándonos de lo que es la ética partidaria, entiéndase, saliéndonos ya de los partidos, la vida política está justamente cosechando lo cultivado en un campo cultural. Y ciertamente nos cuesta mucho entender cómo para un cambio político serio cuando tenemos una mayoría, lamentablemente, porque no es que tengamos una mirada que no sea de compasión o misericordia, con gente que es rehén de un sistema asistencialista, con gente que han comprado el discurso del roban, pero hacen, legitimando el robo con tal de recibir una dádiva. Y esto no es un tema menor, esto es una extrema gravedad lo que está sucediendo. ¿Cómo analiza usted? Porque yo sé que por ahí usted no lo quiere hacer tan público, yo entiendo lo que es parte de la humildad de usted, pero yo sé que usted tiene un montón de contacto con gente de quizás recursos, de menos recursos, de gente que vive en situaciones de más vulnerabilidad. Yo sé que usted los ayuda constantemente desde su labor. Y entonces me gustaría que desde su experiencia, ¿cómo se rescata Argentina desde los valores cuando hay gente que no tiene para comer en el día a día? Porque esta es una pregunta que se nos hace muchas veces. Dice, hablan de valores a gente que de repente tiene un plato de comida en su casa, viene un puntero, viene un narcotraficante que les da una ayuda para que subsista 24 horas más. ¿Qué respuesta da usted de su experiencia en estos lugares que yo sé que trabaja incansablemente en estas zonas? Es uno de los temas que más movilizan, Horacio. Es uno de los temas
que más te movilizan emocionalmente por adentro. Escuchar por un lado que se promete asado, que se promete una heladera llena, que se promete el aumento a los jubilados, la gente lo cree de primera mano. Que se promete acceso a la salud para todos, que se prometen todas esas dádivas, que terminan siendo eslogans de campaña y en realidad una gran mentira que, no se la, que en la realidad diaria basta que pises el barrio carenciado más cerca de tu casa para ver un abismo real de una Argentina que duele, de una Argentina que no puede existir con la riqueza que tiene nuestro país. Entonces, donde vos ves ahí el efecto, la consecuencia del divorcio entre la política y la ética, ¿cuál es? La corrupción. El divorcio entre la política y la ética es la corrupción, que sale cara, sale cara. Me acuerdo Angela Merkel, le preguntaron una vuelta, un periodista le pregunta por qué se invertía tanto en educación. Y Angela Merkel responde, porque de no hacerlo me sale muy caro. De no invertir en educación me sale muy caro. Hoy tenemos gente, lamentablemente, que está necesitando de una dádiva y un gobierno, en vez de ayudarlo realmente a salir adelante, realmente a poder ganarse la vida, generar empleo, generar trabajo, los hacen, como vos usaste una palabra, rehenes, dependientes de un sistema político corrupto que los necesita para perpetuarse en el poder. Entonces, la verdad que cuando hablamos de Argentina, hablamos de un país que no es normal, no lo podés comparar con ningún otro país. En el año 73 Argentina, si nosotros tiene el mismo Producto Bruto Interno que hoy, si nosotros hubiésemos mantenido el crecimiento que tuvieron todos los países a partir del 70, más o menos, no demasiado, la media, hoy tendríamos el Producto Bruto Interno, qué sé yo, de España y de Portugal. Hoy seguimos teniendo más o menos el mismo Producto Bruto Interno del 73, pero con peor distribuido y con una pobreza multiplicada, no sé, hoy tenemos 50% de pobres. Entonces, todos los partidos políticos debieran hacer no solo una autocrítica, sino cultivar la virtud de la verdad. Es como que no solo que hay amnesia, sino que encima no se quiere reconocer la realidad que vos planteabas, Horacio. A ver, ¿qué es lo que tiene que generar un espacio, un partido político? Por un lado, dirigentes capacitados, generar conocimiento, es decir, donde la ética debe ser fundamental, componente fundamental en el conocimiento de esos políticos y generar una estructura para poder, de alguna manera, generar un gobierno que dé respuesta a un plan, a una visión, a un proyecto de país. Lejos de eso, hoy tenés eslogans y clichés de campañas, carentes de significancia, ¿sí? Ya la gente no se pregunta cuál es la plataforma, cómo se van a resolver. No, la gente ni se pregunta eso. Entonces, hay una amnesia colectiva donde no sabemos evaluar y no sabemos superar los errores del pasado, los olvidamos permanentemente, volvemos al pasado permanente, vamos a volver, Es la frase que se actualiza permanentemente. Borges, irónicamente, con esa ironía magistral que usaba, decía, el peronismo es maravilloso, son maravillosos, tienen todo el pasado por delante. Y la verdad es que vemos cómo esta historia es cíclica, ¿no? Entonces, me parece que la transformación de los barrios, la transformación de esos barrios pobres, esa Argentina arrasada, hay que meterle en el análisis el componente ético. Los políticos han mentido y siguen mintiendo. El único plan que tienen es limpiar los prontuarios de los que están afectados en la agenda anterior. Y mientras tanto, son ONG, es la parroquia, es la iglesia de la esquina, es la gente de buen corazón
que hace solidaridad no por la ley o los impuestos, porque con la solidaridad de los impuestos, lo único que se logra es enriquecer el estado patrimonial de los políticos. La verdadera solidaridad, aparte de pagar los impuestos, está en el trabajo social que hacen muchos grupos por fuera de la estructura oficial, ¿verdad? Entonces, me parece que esas cosas son las que tienen que empezar a cambiar y nada va a cambiar si no cultivamos como sociedad la virtud de la verdad, ese relato contra, ¿no? El dato. Necesitamos cultivar la verdad, hacer un buen diagnóstico para poder encontrar el mejor camino para salir adelante. Coincido plenamente y en este micro corte que vamos a hacer de 20 segundos para antes de pasar a las siguientes preguntas, quiero aprovechar a saludar enormemente a Valentina y Mariana que me han dado una mano enorme, con una gran generosidad. Tengo el baúl del auto lleno que me han colaborado para el merendero, así que en ese sentido realmente de corazón estas dos grandes personas, y lo hacen de forma desinteresada. Además yo le dije, che, subo la foto con usted, no me interesa, me dice. Entonces realmente creo que hay que valorar esos gestos. Y un poco este saludo que quería mandar viene con relación a una siguiente pregunta, porque vamos a hablar de ética, que a grandes rasgos vamos a hablar de lo que está bien y lo que está mal. Y nosotros sabemos que hay cosas que están naturalmente bien y cosas que están naturalmente mal. Esto es una verdad propia de la experiencia universal del hombre. Pero acá yo quería hacer una pregunta a usted, que si bien se puede vincular un poco a lo político, también puede tocar alguna cuestión personal. Y la voy a poner de la siguiente manera. Siempre digo que, si bien tomemos el ejemplo puntual, que es quizás el tema que mejor manejamos en la cuestión pro vida, si bien sabemos que eliminar la vida de un inocente está mal, no es lo mismo. ¿Por qué decimos que no es lo mismo? No es lo mismo la persona confundida, o que se puede equivocar en el pasado y que quiere retractarse y salir adelante, o el hijo que desea volver a la casa del padre, que aquellos ideólogos que saben lo que están haciendo, que son los que fogonean esta agenda con tal de enriquecerse. ¿Por qué digo esto? Porque no es lo mismo Victoria Donda, que se orgullece de llevar adelante una causa sabiendo el desastre que está haciendo, que en un caso lamentable que no puede dar información porque se trató de una menor de edad que finalmente termina abortando por presión de la madre que era feminista, y que lo hizo, ¿saben por qué lo hizo? Porque esa chica que había sido abandonada de niña a los 8 años, que estuvo semanas viviendo sola en una plaza, recién cuando la madre se enteró que estaba embarazada, supo lo que era tener la mamá con ella 3 días seguidos. ¿Con qué cara puedo yo juzgar luego a una chica de 14 años que con tal de estar cerca de la mamá, terminó abortando? Y no estoy diciendo que sea justificable, ¿cómo no lo voy a entender? ¿Cómo no lo voy a entender esa realidad de una chica de 14 años que era una niña y quería saber qué se sentía estar con la mamá 3 días seguidos? Porque no lo había sentido en 14 años. Yo acá le quiero hacer una pregunta a usted, hablando justamente de ética, es una duda muy genuina y personal mía que se la hago, doctor, en este sentido, es ¿cómo hace una persona, digamos, de derecha, de valores, cómo hace una persona de bien como usted, para que en un ambiente tan corrompido como la política, donde vemos las peores miserias de los humanos, como este caso, para que no se quiebre por dentro, no pierda las esperanzas, no pierda la fe, no pierda el sentido de la vida, de buscar una vida de bien, una vida de valores? ¿Cómo hace una persona íntegra para no quebrarse cuando ve gente como esta chica de 14 años, producto de una agenda fogoneada por grandes financieros internacionales que están lucrando con la sangre inocente? Uh-huh. El abordaje, me parece, es, yo tuve que separarlo y hay que separarlo, porque si no es insoportable poder hacer una síntesis plena de ese mismo escenario. Creo que hay dos campos que tienen que ir bien marcados. Por un lado, el abordaje individual, personal, a esa mujer, a esa jovencita que está viviendo un trauma, que está viviendo una realidad dramática. Allí abordar a esa persona desde su individualidad, desde el tratamiento personal, es un campo de acción y es un desafío. Desde la agenda pública, desde organismos del Estado, como también de un sinfín. Nosotros tenemos una organización Provida, que nuclea el 0800, la línea de atención a las mamás, mujeres, adolescentes, jovencitas en situación de confusión, como vos planteabas, en situación de violencia, con embarazo en vulnerabilidad, para auxiliarlas, para acompañarlas, es decir, para darle este tratamiento de manera personal.
Pero por otro lado, hay una dimensión que no es en lo personal, hay una dimensión que es en lo sistémico, que es en lo macro. Hay una dimensión que tiene que ver con, porque es distinto el abordaje. La comprensión, la empatía, digamos, el afecto y todas esas virtudes necesarias para el tratamiento personal tienen que estar presentes. Ahora, en la dimensión sistémica, uno entiende que detrás hay una batalla, una cruel batalla, hay una guerra que es cultural, que es perversa, que es ideológica y que por supuesto tiene su manifestación política. Ahí hay que salir con munición pesada. Es otro lenguaje que se hace en ese nivel, porque estamos hablando de una ideología, de un femi-abortismo, de un progresismo abortista que no le importa nada la vida de la mujer, las muertes de las mujeres, les importa poner en agenda una política que le ponga fin a la vida inocente. Entonces, ahí el abordaje me parece en otro nivel, me parece en otro sentido, y hay que tener, me parece que separado estos dos enfoques para que el militante y el quien defiende la vida y el que quiere hacer algo en la lucha, en la batalla, en ese campo, no se angustie demasiado y no le entren tantas balas juntas, porque en realidad la realidad duele. La realidad duele. Y uno entiende que hay situaciones traumáticas, como la que vos planteabas, Horacio, pero una vivencia traumática como esa no se soluciona de ninguna manera legislando una muerte. Entonces, ahí hay que ser claros, contundentes y también organizados desde un espacio político, tener una voz totalmente categórica en ciertos valores que hoy la política argentina está pisoteando, está avasallando y que está imponiendo en medio de todo este caos, como nos enteramos hoy también, de una fuerte campaña y una fuerte presión en el Congreso, financiado con muchos recursos, apareció empapelado el barrio entero con calcomanías en el piso, uno ve que hay mucha plata con solicitadas y demás para apurar al presidente, poniéndole el rótulo de urgente, urgente, a una ley que no es urgente y a una ley que no apunta al bien común, sino al contrario, a poner pena de muerte a vidas inocentes. Entonces, son dos abordajes, me parece, diferentes, uno a nivel personal y otro a nivel sistémico. Y en todos creo que tenemos que tener las competencias y los recursos necesarios para ser efectivos en ambos niveles de acción. Excelentísimo, magistral. Doctor, nos quedan ya cerca de los últimos 15 minutos, 12 para ser más precisos. Y como siempre, para nosotros ha sido un gran gusto poder aprender tanto de usted. Nos gustaría que simplemente dos cuestiones mínimas. Dos cuestiones mínimas. Una sería que nos deje el mensaje o reflexión que usted desee del tema que desee, no importa cuál sea, total libertad de expresión, desde mandar saludos hasta algún pensamiento político, citar alguna película, total libertad. Y la segunda es absolutamente todas sus redes para que sepamos cómo contactarlo, cómo apoyarlo, cómo ayudar a difundir su mensaje, cómo darle una mano para que usted siga dando esta gran batalla que para muchos, y me hago cargo de lo que digo, para muchos usted es un gran referente en esta lucha cultural. Gracias, Horacio, por el cariño, por el apoyo, y vos también lo sos entre los jóvenes también. Hay una generación que se viene levantando y está bueno. Hay una generación que no se come el verso, que no se come el verso del relato, que no es funcional a la hegemonía cultural, no es funcional al sistema. Hay una generación, sobre todo de jóvenes, que empezó a decir basta, que empezó a calentarse en el buen sentido, Horacio, y digo calentarse no en términos malos, empezó a decir yo quiero otra cosa para mi Argentina, yo no quiero esta Argentina, yo no quiero la Argentina que padeció mi papá o mi abuelo, yo quiero otra Argentina, yo no quiero ser parte de esa generación que está obligada a tener que salir del país y radicarse en el extranjero. Argentina es buena tierra, Argentina es buen país, y lamentablemente hay una casta política que ha hecho de este lugar, como también de otros países vecinos, lo que nadie logró, lo ha logrado un sistema político
de tener una Cuba sin azúcar, una Venezuela sin petróleo y una Argentina sin carne. Nos prometió. Entonces, hoy necesitamos que esos jóvenes puedan seguir capacitándose, que esos jóvenes puedan seguir formándose, que esos jóvenes no se sientan amedrentados, que no tengan temor, que puedan abrir la boca, que puedan expresar sus convicciones, que puedan expresar sus valores, que no sientan que a pesar de estar en minoría, y a pesar de asumir el costo de ser ridiculizados, muchas veces violentados, son jóvenes que tienen una palabra autorizada, porque cuando hay un joven, una persona, un ciudadano argentino que encarna valores, que encarna una virtud, eso le hace bien a la patria. No tenemos que tener miedo de hablar de todos los temas que están aquí, pero de introducir el tema de los valores, el tema de Dios, a los temas que hacen a la agenda pública, a los temas del orden nacional, ¿no? Entonces, en esta relación que hacíamos, me acuerdo, y esto es básico, y vos si sos tomista lo tenés harto sabido, pero es decir, esta relación que al que se calienta demasiado, esa desmesura, digamos, en el temperamento, Aristóteles lo llama al iracundo. Bueno, ¿cuál es la ira, no? La ira, cuando uno ambiciona riquezas en forma desmedida, es el avaro. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de avaricia. Nosotros tuvimos en la reciente historia argentina un expresidente que veía las cajas de seguridad y le producía éxtasis, ¿no? Entonces, después nos enteramos y nos salió caro, digamos, esa condición. Pero por otro lado, vos tenés jóvenes, vos tenés gente que cultiva virtudes, el que es prudente, el que cree que la verdad es un valor que hay que defender en este tiempo de tanto verso, ¿no? Y a poder adoptar una ética y una moral sostenida en el tiempo para buscar ese bien común. Yo creo que ese es el tiempo de Argentina. Frente a todo este caos, ¿qué hacemos, Horacio? Y quizás estos últimos minutos los cierro con esto. ¿Qué hacemos? Frente a todo este caos, está todo desmadrado, con una casta política que viene cada vez más hundiendo al país. Todos los días nos sorprenden las noticias de que hay un nuevo mal sobre la Argentina. Hay un nuevo mal, una acción política que es contraria a ese bien. ¿Qué hacemos frente a eso? O tratamos de desvincularnos absolutamente de todas esas noticias, entonces ponemos ahí Telefe, un programa de entretenimiento, una novela, Masterchef, todo bien, ¿no? Pero si ponemos Netflix, nos clavamos una serie y nos aislamos de la realidad porque duele la realidad, o nos descargamos mediáticamente en las redes, tuiteamos, posteamos y está bien, hacemos catarsis ahí, o participo y me meto y hago algo positivo para que el verdadero cambio se dé. El cambio no viene de Cambiemos, eso fue Continuemos. El cambio va a venir de una generación que realmente entienda que la causa de todos nuestros males pasa por el gran problema que Argentina tiene de moral. Tenemos un gran problema ético, una gran crisis de valores que se dispara en todo orden. Entonces, en realidad necesitamos, para no ser comunistados, chavizados y no seguir padeciendo de este monto kirchnerismo chavizado, necesitamos participar. Y lo mejor que les puedo decir, sobre todo a los de tu generación y a los jóvenes que vienen, es a perder el temor, es a poder participar, es abrir la boca, declarar virtudes, declarar valores, sabiendo que la esperanza siempre hay que tenerla en alto. Queremos construir una Argentina vivible, un país mejor. Trabajamos para eso, soñamos para eso. Y lo mejor que podemos hacer es precisamente y que cada joven pueda capacitarse, aportar, formarse de la mejor manera y poder juntos buscar el camino para construir una Argentina mejor para todos. Creo que hay mucha mala noticia circulando. Una Argentina donde es posible
contrarrestar las fuerzas de todo este mal que el progresocialismo nos trae para poder que esos valores de bien, la gente común proyecta, puedan verse manifestados también en la agenda pública, ¿no? En la agenda política. Así que la única salida es que nos levantemos con entusiasmo y con esperanza para dar una gran batalla moral, una gran batalla de valores, en la cual se va a devenir en un montón de reformas y cambios que hay que son necesarios hacer en la Argentina. Pero todo surge de ahí, todo surge por volvernos a ese pacto social que como país queremos tener. Una Argentina vivible. Así como estamos, Argentina es inviable. No inviable en el futuro, es inviable hoy y en el corto y mediano plazo. Necesitamos una Argentina vivible y para eso hay que trabajarla. Excelentísimo, doctor. Nos deja sus redes, así ya finalizamos. Recuerde, gente, también, mientras tanto, que este video, obviamente que yo lo bajo de Instagram, luego lo editamos, lo subimos a YouTube para que quede más presentado, más bonito. También va a estar a disposición del doctor para que lo pueda subir a sus redes luego, cuando desee. Y también para la gente del NOS, que por ahí me ha pedido que le colaboremos en algunos aspectos, así que también va a estar a disposición. Sus redes, doctor, así ya finalizamos. Es muy fácil, @Valerini, ok, son todas iguales, @Valerini, Belarga, L, ok, todas las redes son iguales y también el canal de YouTube. Estamos próximos a subir ahora algunos otros videos nuevos. Ahí están todos los programas, la colección de programas de canales de televisión que participamos y demás, pero siempre levantando valores, siempre teniendo una mirada crítica en el buen sentido, constructiva, sobre la realidad argentina y siempre queriendo poder superar este dualismo, esta grieta que nos ha tenido como rehenes a los argentinos. Creo que tenemos que mirar hacia adelante creyendo que es posible una Argentina mejor. @Valerini, ok. Siempre estamos en contacto con todos y dispuestos a responder todos los mensajes. Doy fe de eso, doy fe que con semejante trabajo se toman las molestias de responder cualquier tipo de consulta, así que más que agradecido realmente por su tiempo. No, como siempre decimos, es un honor tenerlo acá. Cualquier actividad que usted hubiese realizado durante esta hora hubiera sido totalmente legítimo, desde estar tomando mates con la familia hasta estar viendo televisión, y sin embargo nos regaló una hora de su vida para educarnos, lo cual habla de una gran espiritualidad que hay en usted, así que más que agradecido realmente. Y bueno, gente, muchas gracias a los que han estado del otro lado, que nos han escuchado durante esta hora. Recuerden, hoy a las 11 de la noche con Maca Berkovich vamos a estar conversando sobre el feminismo y la feminidad, que están en una disputa muy grande dentro de lo que es la posmodernidad, así que con otra gran referente como Maca vamos a estar esta noche, lunes a viernes, 23 horas en mi humilde canal, y también de 6 a 9 los lunes en Play FM, con los chicos de la Resistencia, proyecto de la Fundación Libre. Gente, muchísimas gracias a todos por su tiempo. Suscríbanse en el canal del Dr. Valerini, suscríbanse a todas sus redes, que necesitamos que estas voces lleguen lo más lejos posible. Nos vemos. Excelente, Horacio, el trabajo que estás haciendo. Un abrazo grande. Muchas gracias.